A Duras Peña Podcast llega a ustedes en nombre de Cara Bonita, Austria Variedades, Smart Idea Comunicación Estratégica, Esquina Mujer, GP Mantenimiento and Services, Tapparella Dominicana, Remington y Brown Light. Bienvenido a otro episodio más de A Duras Peña Podcast. Esta noche tenemos un invitado muy especial por varios motivos. Primero, porque es el primer macho masculino que traemos aquí al podcast. Y segundo, pero no porque no sea lo más importante, porque es un profesional de la salud mental. Y yo quiero que después de que mi querida Aimee lo salude, él mismo se presente y nos cuente un poquito sobre él para iniciar este conversatorio de hoy. Totalmente. A Duras Peña Podcast se honra en esta noche porque tenemos plato fuerte. Y ojo, esta noche, este día, si no ve de mañana, de madrugada, en Europa, esto es abierto. Aquí el que decide es usted. Y nosotras nos honramos en saber que además de regalarnos su sintonía, venimos a traerles un contenido que propone derribar mitos, que propone llevar bienestar, pero que propone ponernos maduros y serios con un tema que yo diría que está en declive, pero que también promete, además de aclarar dudas, llevar mucha educación e información a cada uno de nuestros seguidores. Gracias, doctor, por su tiempo y por su aceptación. De entrada, háblanos de su trayectoria. ¿Quién es el doctor Andy? Yo soy el doctor. Buenas noches, y ante todo, gracias por invitarme. Yo soy el doctor Andy Núñez, soy psicoterapeuta, psicólogo clínico, docente, investigador y un trabajador de la salud mental en un simple modo de decirlo. Wow. Ya saben, lo primero, doctor, psicoterapeuta, especialista, investigador. Yo necesito que usted nos diga qué es lo que está pasando con la salud mental a nivel mundial y a nivel país. Yo pienso que inicialmente lo más importante es definir el concepto de salud mental. Muy bien. Si hacemos una definición simple, que es la que plantea la Organización Mundial de la Salud o la OMS, la salud mental se define como un estado emocional donde el individuo experimenta, la persona, un sentido de bienestar psicológico, cognitivo, conductual, que le permite insertarse en la sociedad de manera útil, laboral, productiva y en equilibrio con el entorno. Equilibrio. Sí, sobre todo equilibrio. ¿Qué pasa con la salud mental? Yo creo que esa es una pregunta sumamente amplia. Sí. Y yo pienso que desde la pandemia hasta acá ha habido un impacto significativo en la salud mental de la humanidad, haciendo entre todo que se dispararan los indicadores de salud, del hecho de que gran parte de los recursos, por no decir que todos los recursos del sector salud a nivel mundial se dirigieron a la atención de los pacientes de COVID-19. Esto pues creó en alguna forma el hecho de que los pacientes no tuvieran asistencia en salud mental en ese momento. Muchos pacientes en seguimiento dejaron de medicarse, personas que tenían temas y que en alguna forma se mantenían en seguimiento ya no tenían ese seguimiento profesional. Adicional a esto, el mismo impacto de la pandemia, como un resultado de ello, pues la reclusión social, el aislamiento en el que la gente se vio involucrado. Familias que por muchos años estuvieron trabajando y produciendo, tuvieron que verse las caras ahora y era enfrentarse a las cosas que quizás fruto del mismo tipo de dinámica diaria no tenían que enfrentar, pero que ahora el hombre en casa 24 horas, la esposa en casa, el papá teniendo que lidiar con los hijos, un tema en la educación a distancia y que sobre todo en nuestro país se vio obligado a instaurar otros mecanismos para llevar a cabo el proceso de aprendizaje online. Bueno, pues a todo esto adicional, los problemas que se pudieron, digamos que a partir de ahí desarrollar, creó todo un impacto en la salud mental a nivel mundial, de manera que hoy día estamos hablando de una pandemia
en términos de la salud mental, situaciones que se han ido desarrollando y que parece ser que no había previsto una estrategia para esto. Sabe que en este momento a eso adicional la fragilidad de la sociedad de hoy día, esta generación que lidia con tantas cosas, es un conglomerado enorme de cosas a las que tenemos que enfrentarnos. Doctor, y ahí quiero ir. Yo le comentaba a Aimé hace un ratito, antes de usted llegar, que yo conversaba con mi madre, por ejemplo, y yo veo que las herramientas con las que ella cuenta con el tema de salud mental, aunque nos pueden a nosotros, esta generación, parecer muy limitadas, de cierta forma entiendo que ella vive una vida con una apertura de mente y como con una facilidad para solucionar ciertas situaciones que yo no lo veo ahora mismo, vamos a decir, hasta ni en mi generación y en las que te suceden, y mucho menos en la más joven, que yo quiero que sea un foco de la conversación del día de hoy. Entonces, ¿cómo usted me explica eso un poquito? Yo creo que ha habido un cambio en términos de las herramientas emocionales de acuerdo a la generación que se viva. Inicialmente, los llamados baby boomers, que son los que tienen más de 70 años, eran personas más enfocadas en el trabajo, en la productividad, una vida mucho más simple, digamos que atravesar entonces hasta generaciones como las nuestras, que tienen que ver ya con otro tipo de modalidad y de insertación social, hace que las herramientas sean diferentes. Llegando ya a esta generación actual, que se conoce como una generación de cristal, obviamente el bombardeo de información permanente, el colocarles agendas sociales en función de los temas que parecerían predominantes e importantes para la generación de hoy, ha hecho que cambien los intereses de las personas, pero también la forma de enfrentar la vida. O sea, hace unos años era importante tú ser abogado, ingeniero, doctor, policía, bombero, pero ya la gente no está tan interesada en eso. Yo creo que la gente ha empezado desde hace unos años a la fecha a cambiar el ser por el tener. Ahora es importante tener una gran casa, tener un gran carro, pero pocos quieren hacer el proceso que implica hacer la fila para obtener esto. A esto se le suma el hecho de los estereotipos sociales que vemos a través de las redes sociales, personas que no viven su vida, personas que están pendientes de la vida de otros, estableciendo comparaciones y generando entonces en estas comparaciones que siempre son odiosas porque no son objetivas y dejan de lado cosas que no tengo para enfocarme entonces en los que lo tienen y a partir de ahí generar esa necesidad de falta. Pues esto se convierte en todo un torbellino en la vida de la gente. Si a eso le sumamos el hecho de que no tenemos las herramientas emocionales como para el afrontamiento adecuado de las situaciones, bueno, pues pueden ocurrir muchísimas cosas. Esto ha afectado significativamente, sobre todo en esta generación que está tan marcada por la ansiedad. Es increíble cómo la ansiedad ataca a nuestros jóvenes en esta preocupación excesiva por el futuro, si tendré dinero, si no tendré dinero, qué pasará conmigo mañana. Y bueno, pues el futuro es lo que empieza a ser predominante. En esto quiero hacer una aclaración, porque quizás la época pasada, bueno, estaba más marcada por un tema de los temas del estado de ánimo. Y bueno, se dice que el depresivo está situado en el pasado. Yo decía el otro día que el pasado solo sirve para comprenderlo, no para cambiarlo. En el caso de la preocupación por el futuro, bueno, pues el futuro solo existe hoy en la medida de lo que estemos haciendo, y la gente vive de manera anticipada lo que no tiene. Esto hace que vive en una lucha constante, como aquel que vive para que no se le pierda el tiempo, para no perderlo. Hay un tema que me viene a la cabeza y es sobre la mitología germánica de los gnomos que escondían la tierra para que no se la acabara. Entonces los muchachos de hoy viven de esa misma manera, con acumular cosas, con una muy baja tolerancia a la frustración. Los padres de nuestra generación criamos hijos débiles porque venimos con una quizás abundancia y queremos darle a los hijos lo que no tuvimos nosotros. Exactamente, muchísimo más. Y esto, bueno, pues crea personas frágiles de carácter que no tienen la actitud para enfrentar la vida, no son resilientes, y esto pues se convierte en una explicación para, en cierto modo, explicar el porqué de los suicidios, por ejemplo, en los adolescentes, que es una situación que ataca bastante el día de hoy. Me encanta que mientras más vamos ahondando, va respondiendo cada una de las preguntas que quizás a nosotros se nos vienen a la mente con sus argumentos. ¿Entiende usted que las redes sociales han sido un detonante para el tema de la tasa de suicidio, para el tema de la ansiedad? Que de hecho en la ansiedad quiero que hagamos un paréntesis para que nos regale tips o señales de cuando tenemos ansiedad, porque supongo que usted recibe
muchos pacientes con ansiedad que generalmente no detectamos que es ansiedad hasta que quizás o leemos o nos documentamos con un especialista como usted. ¿Cómo podemos identificar la ansiedad? La ansiedad como el estrés son un estado, son una respuesta que en cierto modo juega un papel adaptativo de alguna manera. Okay. Muchas personas suelen hablar y referirse al estrés y a la ansiedad como un problema, no necesariamente. Yo creo que la ansiedad y el estrés, siempre y cuando estén en niveles manejables, nos sirven para tener ese sentido de urgencia que nos permite saber que las cosas se deben hacer con un nivel de prisa normativo, y es como una especie de combustible, ¿no?, que necesitamos para poder accionar en el día a día. El problema está cuando estos niveles se superponen y llegan a obtener, algún nivel que ya no es manejable para el ser humano, pues entonces se convierte en tóxico, se convierte en algo que puede causar daño interior, okay. Incluso daños no solo desde el punto de vista emocional. Hoy se sabe, por ejemplo, en el caso físico, que enfermedades catastróficas como el cáncer tienen una estrecha relación con el tema del estrés y de la misma ansiedad. Entonces esta vida tan rápida que nos busca y nos obliga a colocarnos a tono para no quedarnos fuera y estar dentro de lo que se supone. Para no dejar de pertenecer. Claro, y el sentido de pertenencia te lo da un pantalón, te lo da un vehículo, te lo da una prenda. Un viaje, el individuo, claro, entonces las personas viven con una rapidez intentando colocarse en ese mismo tenor, lo que no siempre es lograble. Recuérdate que, por ejemplo, lo que vemos en las redes sociales no es la realidad de mucha gente. Entonces, el intentar ponernos a tono con eso no genera sino una gran frustración, e incluso incursionar en actitudes de conducta de gastos desmedidos, compras compulsivas, que al final se traducen en un problema de salud mental asegurado. Esa es la realidad. De cómo se exprese la ansiedad y el estrés, yo creo que eso va a variar muchísimo de una persona a otra, pero hay síntomas que son clásicos. En el caso de la ansiedad, la sudoración excesiva, palpitaciones, por ejemplo, que suponen algún tipo de arritmia sin que necesariamente tengan un contenido cardiológico. Esa sensación de prisa y aprensión, que en momentos pueden ser incluso indicador de un tema de ataque de pánico, pudieran ser algunos de los síntomas que experimentamos. La poca tolerancia, la irritabilidad incluso puede ser uno de los síntomas que podemos presentar, pero reitero, muchas veces esto podría variar de un individuo a otro dependiendo de la capacidad de afrontamiento. Normativamente son síntomas fisiológicos los que se expresan en la ansiedad. Recuérdate que son mecanismos adaptativos que el ser humano utiliza para hacerle frente a la gestión de algún tipo de situación que esté viviendo en el entorno. Y con relación al tema de las emociones, que ahora está muy de moda, y yo quiero que aclare el término de si lo hay, de que es una emoción positiva o negativa, o si todas las emociones son positivas, porque como usted mencionó ahora, lo de la ansiedad nos puede llevar a alertarnos de algo que nos lleva a cambiar algún tipo de comportamiento y nos ayuda, nos está diciendo ahí hay algo que tú tienes que cambiar. Pero yo recuerdo que a mí me criaron, por ejemplo, con el tema de si te caíste, ay, no pasa nada, está bien, sigue. O sea, como no validando, me caí, me duele. Ahora veo como que todo lo opuesto. Eso es un ejemplo de tantos. Ahora te caíste, no importa. Si te duele, te duele. Lo tienes que sufrir. Es un proceso. O sea, ¿en qué momento regulamos o sabemos? Yo puse ese ejemplo, pero usted con su expertise nos puede poner otros más. Que la gente tenga la claridad de saber cómo manejar esas emociones de una manera sana. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿qué es lo que viene siendo una manera sana de regular una emoción de un niño, de un adolescente, de un adulto? Mira, lo primero es que hay que explicar que las emociones son inherentes al ser humano. Están con nosotros, querramos o no. Algunos individuos, fruto de algún tipo de afección precisamente mental, pudieran no expresar las emociones de una manera correcta. Creo que el punto aquí más importante es la regulación de estas emociones, y esto parte del hecho de una especie de autoconocimiento, de que tanto nos conozcamos a nosotros mismos y el tipo de respuesta que estamos emitiendo en un momento determinado. Hay otro punto que tú mencionaste, y es el hecho de que las emociones también tienen en alguna forma algún tipo de contenido de aprendizaje que subyace detrás de ello, y esto es el fruto de los procesos de crianza, donde nosotros pues hemos aprendido desde la interacción familiar cómo vivir los eventos y las situaciones que tenemos que afrontar en el día a día, las cosas que simplemente surgen. Ya en materia de determinar cuándo algo es necesariamente nocivo, nos está afectando, yo creo que cualquier
cualquier emoción que pudiera producir algún tipo de respuesta desmedida podría ser un síntoma de alerta. Personas que ante una situación adversa reaccionen de una manera en que no pueden ajustarse, partiendo de la frase de que todo lo que no se ajusta no se adapta y lo que no se adapta desaparece. Entonces es normal que expresemos situaciones en las que las emociones son de tristeza, de ira o rabia. Ahora, si ante un duelo, por ejemplo, que es la pérdida de algo que como objeto de amor puede ser representado por un familiar, por una parte corporal, por un divorcio, por un trabajo, por una casa, que por ejemplo se te incendie, se supone que hay un término de tiempo promedio en el que el individuo debería haber superado dicha situación. Claro que esto estará sujeto a los mecanismos de afrontamiento que tenga cada persona y podría ser que varíe de una persona a otra. Todo esto siempre estará ligado al aprendizaje que tenemos sobre las cosas y la interpretación que hacemos de ellas. Todo lo que es conducta primero fue un pensamiento, y este pensamiento tiene que formarse a lo largo de un proceso importante de construcción donde los aprendizajes sociales del individuo con el entorno, por ponerte un ejemplo, lo que aprendemos en casa, los que nos permiten conocer las situaciones que hemos vivido a lo largo de la vida, pues van forjando mucho de esa interpretación que tenemos de la vida y bueno, pues por demás, la forma en que respondemos ante los eventos. Pero yo pienso que cada cosa que nos pasa nos debe de dar una alerta, ¿no? De si estamos respondiendo de manera desmedida a una cosa. Oye, yo creo que lo que me hizo esta persona no era para que yo pudiese responder, o no me daba derecho a responder de la forma en la que lo hice, o creo que me estoy excediendo con este tipo de reacción que he tenido, o si me he dado cuenta que he tomado demasiado tiempo para superar una ruptura amorosa. Estos son elementos que nos deben indicar a nosotros, deben ser de hecho indicadores que nos pueden estar dando una información importante de que posiblemente necesitamos algún tipo de apoyo. Claro está, yo creo que es un tema de conciencia y de autoconocimiento que mucha gente no tiene sobre cómo funciona. Fíjate que si establecemos los pilares de la salud mental, el primero de ellos es el bienestar psicológico. Y este no puede estar, no puede suceder ausente de una conciencia plena, que solo lo produce un proceso de autoconocimiento. Lo segundo como pilar son las relaciones interpersonales, donde yo aprendo a interactuar con personas, donde me irá bien con unos, no me irá bien con otros. El autocuidado, de hecho, es otro pilar de la salud mental, donde yo tengo que estar claro, ¿verdad? Así como en la parte psicológica sé qué me afecta y qué no me afecta, en qué me involucro, en qué no me involucro, en el autocuidado es que yo hago para cuidarme, cómo como, si hago ejercicios, si mantengo rutinas diarias, ¿me sigue? El otro pilar es la resiliencia, y es la capacidad de sobreponerme a los eventos adversos o de alguna manera u otra, pues afrontar situaciones o convivir en medio de factores de riesgos sin resultar ser afectado. El quinto de los pilares es el equilibrio, y es como yo puedo cohabitar en una manera, digamos, a modo de balance entre todos estos factores, lo que produce la salud mental. Desde luego que lo que he aprendido juega un papel fundamental en cómo yo interpreto el mundo y los eventos que me toca vivir como ser humano. Claro, que supongo que le pasan a todo el mundo. Doctor, usted mencionó algo, primero lo del balance y el tema de cómo afrontamos las distintas experiencias que la vida nos pone, porque lógicamente la vida y su devenir nos lleva a situaciones diversas, y creo que dejarse ayudar es uno de los roles que ustedes como especialistas siempre recomiendan. Cuando yo debo, que definitivamente, usted lo mencionó, va a depender, hay cosas que, por ejemplo, una ruptura amorosa, yo supongo que tiene sus tiempos para superar. De hecho, ahora se usa mucho, ¿no? Que cada quien está cargando su mochila y está rompiendo ciclos hasta de constelaciones, que de la familia, que lo que está cargando. Exactamente. Hay demasiadas cosas. Pero, ¿cuándo ir donde usted, como psicólogo, psicoterapeuta y especialista de la conducta humana, y cuándo ir a un psiquiatra? Basándonos en ese mito de que mucha gente confunde el psicólogo con el psiquiatra, el coach como especialista de conducta, cuando realmente cada quien tiene su fortaleza, su vertiente y su inclinación, porque resuelven situaciones diferentes. Cada una de estas áreas suponen un campo de acción que están muy bien definidos. Exactamente. En el marco de lo que implica esto. Primero, yo pienso que todo el mundo puede ir a psicoterapia, pero no todo el mundo puede ir a un proceso de coaching. Un psicoterapeuta es un psicólogo formado en la Facultad de Humanidades, en nuestro caso, y que durante un proceso de 4 años de formación adquiere conocimientos en el campo de la psicología,
que posteriormente, y asumiendo que haga especialidades y demás, estaría preparado o certificado para trabajar con la conducta humana y con los procesos mentales. Digamos que en una primera instancia el psicólogo es capaz de intervenir en problemas que impliquen procesos cognitivos, por ejemplo, situaciones de ansiedad, estrés, depresión, temas de pareja. Por favor, haga un subrayado en la cámara sobre eso. ¿El psicólogo puede resolver temas de...? Bueno, de problemas que van desde el manejo de ansiedad, problemas familiares, problemas de la sexualidad humana, digamos de pareja, terapia infanto-juvenil, digamos que son muchísimas las áreas. Ahora, queda claro de que es una persona que está especializada, profesionalizada para intervenir en este tipo de cosas. En el caso del psiquiatra, es un médico formado en la Facultad de Ciencias de la Salud que tiene una especialidad en el tratamiento de las enfermedades mentales, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, y su accionar, a diferencia del psicoterapeuta, que digamos que es la palabra, entre otras cosas, la interpretación a través de procesos que suponen una interacción cercana desde el punto de vista de la psicoterapia, el psiquiatra lo hace regularmente a través del uso de psicofármacos. Exactamente. Es obvio, el que medica. Claro, él es el facultado para hacerlo. Ningún psicólogo está facultado para llevar a cabo un proceso de medicación, pues esto es algo que requiere de una preparación que solo está supeditado al campo médico. Eso tiene que estar claro. Entonces el psiquiatra, que también puede hacer psicoterapia, hay muchísimos que lo hacen, y de hecho muchos de los aportes a este campo de la psicoterapia ha venido de la mano de la psiquiatría, por ejemplo, como es el aspecto de la terapia cognitivo-conductual y cognitiva, entre otras. Cabe Ese destacar, tipo de terapia es, perdón la ignorancia, doctor, sí, pero luego, lógicamente yo sé que hay un público que quizás no sí, lo la domina. terapia cognitiva lo que hace es accionar desde la premisa de que lo que dije en principio, que toda conducta primero fue un pensamiento. Entonces, si modificamos el pensamiento, modificamos la conducta. Totalmente. Esencialmente es eso. En el caso, te decía entonces, del psiquiatra, va a tratar, diagnosticar y tratar las enfermedades mentales, más allá del hecho de que también podría tener algún entrenamiento en psicoterapia y puede intervenir. En el caso del coaching, yo creo que es importante destacar, primero, que mucha gente, y dije esto en principio, fruto de la necesidad que existe en la población en términos de salud mental, ha encontrado un nicho que puede resultar hasta peligroso. Porque hoy en día la venta de soluciones de felicidad, marca Acme, como yo digo, que son instantáneas, la gente anda detrás de ella persiguiendo la felicidad, y se ha convertido la felicidad en una mercancía de venta. Justamente, entonces el coach es una persona que puede pertenecer incluso al área de la administración, que puede tener un entrenamiento en dirección de procesos y que dicho acompañamiento puede ser muy útil en el caso, por ejemplo, de atletas de alto rendimiento que quieren lograr una meta, que quieren lograr algún tipo de fin específico, pueden trabajarlo desde el coaching. Incluso te diré que en los equipos de administración a nivel de negocios, el coaching puede ser una herramienta de muchísima utilidad. Sí, enfocado a resultados. Claro, y en mi caso yo te puedo decir que he hecho uso de referir pacientes al área del coaching, porque entiendo que no constituyen en esencia, un tema que yo deba de manejar. Eso estamos claros. Lo que no estoy de acuerdo, y creo que debe quedar claro aquí, es que las áreas de acción tienen de manera particular su definición muy bien establecida. Una cosa es el psicólogo y trabaja con estos temas emocionales, con los procesos cognitivos, con la modificación de conducta. En el caso del psiquiatra, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales desde la perspectiva biológica, ¿no? Sí. Estructural, cerebral, y que lo hace a través de psicofármacos y que pudiera ser también psicoterapia. En el caso del coach, su trabajo está muy supeditado a este tipo de temas que resultan ser un poco, digamos que, no quiero decir que más superficiales o menos importantes, pero yo diría que no tienen la misma connotación. Totalmente. Y que debería cualquier tipo de persona que ejerza esta labor tan maravillosa que es el coaching, tener la suficiente ética como para entender cuando un problema se sale de sus manos y no inventar con eso. Y no cruzar esa línea delgada. Claro, que habla del intrusismo incluso. Exacto. Que es algo que está tan lamentablemente de moda. Sí. En nuestro país, yo creo que a nivel mundial también, y creo que la pandemia abrió mucho de eso. Claro. Se abrió una ventana, gente que necesitaba ser escuchada, los servicios cerrados de salud mental, entonces surgieron ahí al vapor muchos psicólogos y psiquiatras que basados en la lectura, en Google, en la búsqueda de información. Tú sabes que, por ejemplo, culturalmente aquí todo el mundo es médico. Sí. Aquí todo el mundo indica una cosa, o sea, aquí todo el mundo es psicólogo y da consejos, y el psicólogo, lejos de todo, jamás aconseja. Es en un proceso de orientación totalmente distinto, o sea que nada que ver. Y yo quiero traer aquí a la mesa ahora
un tema que usted mencionó al inicio, entre todo lo que hemos conversado, y es la parte, dándole un giro a la conversación del suicidio. Porque hemos visto públicamente muchos casos últimamente aquí en República Dominicana que son de dominio público. Pero hay muchos casos que no llegan a una pantalla de televisión, o sea que lo desconocemos, pero suceden. Y yo he escuchado mucho, coloquialmente, personas que dicen, es que hay que ayudarlo, hay que llevarlo. Cuando identifiquen síntomas, es el momento de no dejarlo solo, necesita una red de apoyo. Cuando una persona realmente va a tomar esa decisión, me imagino que hay múltiples diagnósticos y casos detrás de eso, pero no es tan fácil para esa red de apoyo, para la familia y para los amigos, identificar que esa persona está al borde del suicidio, porque hay personas que han, por ejemplo, utilizando las mismas redes sociales, subido un post hoy riéndose, y esa semana entera su vida fue feliz, entre comillas, y se quitaron la vida después. Entonces, ¿cómo realmente un familiar, un amigo, puede identificar que una persona, un ser querido, está pasando por un momento en que está pensando vulnerabilidad, quitarse la vida? Exacto, perdón que lo interrumpa, doctor, porque que ese tema es muy profundo y a todos como que nos toca de cerca, porque no sé, pero me ha pasado, he tenido personas muy cercanas, no familiares, pero de amigos, y como digo yo, familia por elección, donde pasa mucho eso, y hay tantos mitos con que el que se va a morir no lo anuncia, el que lo va a hacer no lo anuncia, él lo anunció, ese lo está anunciando, eso no va a hacer nada, eso es bulto. Pero también, si las redes sociales o el tema de del aparentar, del parecer y no ser, es lo que ha aumentado la tasa, o si siempre ha estado, pero como ahora estamos tan expuestos, nos hemos dado más cuenta. ¿Cuál es su postura en torno a eso, al suicidio, a las señales, a la ayuda, a qué? Bueno, este es un tema sumamente amplio y que supondría todo un capítulo para hablar de él. Y pienso hablarte en dos formas, digamos. Voy a partir de mi experiencia y voy a partir de lo que son los datos. En principio, definir el suicidio como un acto en el que un individuo deliberadamente, consciente o no, lleva a cabo una acción que transgrede su vida. Partiendo de eso. Ahora bien, puede haber actos que concluyan en la muerte del individuo y son meramente suicidios, y otros que no llegan a consumarse, que se podrían considerar como pseudosuicidios. Intentos que no se llegan a consumar en su totalidad, no se logra el objetivo. En términos estadísticos, cada año, datos de la Oficina Mundial de la Salud, la OMS, nos hablan de que al menos 800,000 personas se quitan la vida. Cada año. Sí, es muy probable que en este momento cerca de 3,000, 2,000 y tantas personas se estén suicidando en este momento, lo que nos habla de una verdadera pandemia. Históricamente el suicidio ha estado vinculado a una, de hecho, es una situación lamentable, es una realidad catastrófica que no solo impacta la vida de quien lleva a cabo el acto, sino que deja una estela de dolor que es casi insuperable. Incluso decirte que el hecho de que una persona se suicide en una familia, pues se ha encontrado información más que válida de que esto pues podría ser de alguna manera un factor de riesgo para que en el futuro otros miembros de esa familia lo hagan. O sea, personas que se han suicidado han tenido familiares que lo han hecho en algún momento. El otro aspecto es que existe toda una perspectiva también ligada a una serie de mitos con respecto a lo que implica el acto suicida. Déjame decirte que, para sorpresa incluso de muchos, te pongo este ejemplo, hasta antes de aprobarse esta ley sobre el tema de la repartición de bienes que implicaba para las personas que se suicidaban en España, hasta el año 82 me parece, las personas que se suicidaban, sus familiares no heredaban absolutamente nada. O sea, eran enterrados incluso de manera distintas, con rituales diferentes desde el punto de vista de ese cierre de ciclo, que eran distintos a las personas que morían de causa natural o cualquier otro tipo de causa, dejándote ver a ti cuál era la perspectiva que se tenía. El segundo mito que yo creo que hay que atacar es el hecho de que la gente cree que el que se suicida lo que quiere es morirse. Mira, yo
que he vivido 2 situaciones y que me han tocado muy de cerca con personas en las que de alguna manera u otra he tenido contacto profesional, debería decirte que yo no pienso que la persona que se suicide quiera acabar con su vida. Yo pienso que el que se suicida lo que quiere, lo que quiere es dejar de sufrir, y no sabe cómo parar. Y lleva a cabo una acción donde ya, colmado de desesperanza, culpa, miedo, dolor, vergüenza, pudiera tomar esta decisión. Existe, sin embargo, una serie de factores de riesgo que giran en torno al suicidio. Yo pienso que personas con algún tipo de padecimiento mental importante, como la depresión, por ejemplo, trastornos de ansiedad que ya emigran hacia una fase, digamos, depresiva, luego de ya un estadio crónico. Ahí le quiero interrumpir y discúlpeme. O sea que no todo el que se suicida es porque está depresivo. No necesariamente, de hecho, los pacientes que tienen algún tipo de trastorno afectivo o trastornos bipolares, como se conocen, paradójicamente ellos no suelen intentar contra su vida durante la fase o el polo de la depresión, lo hacen cuando están en el polo maníaco. O sea, no todo el que se suicida está depresivo necesariamente. Una persona con algún padecimiento, por ejemplo, psiquiátrico mayor, como la esquizofrenia, por ejemplo, un trastorno psicótico, pudiera, claro, atentar contra su vida en una de estas situaciones. Desde luego que la depresión también es un factor de riesgo, eso tenemos que aclararlo. Ahora, ¿qué se ha encontrado? Que también grupos, por ejemplo, de inmigrantes, estas personas que emigran hacia otros países, por ejemplo, en situaciones de refugiados, podrían también ser grupos vulnerables, al igual que estos que padecen alguna condición mental. También están, por ejemplo, grupos, y esto es alto investigado, por ejemplo, grupos minoritarios, grupos que pertenecen a la comunidad, por ejemplo, LGTBQ, que bueno, pues fruto de su situación de vida, son segmentos que tienen, claro, y que de alguna manera u otra, pues promueven un factor de riesgo alrededor de esta situación, también podrían llevar a cabo un acto suicida. También están, por ejemplo, las personas que atraviesan por algún tipo de diagnóstico catastrófico y que deciden simplemente, bueno, no voy a vivir esto, y también pueden atentar contra su vida. Algunos piensan por ello que la eutanasia es un tipo de suicidio asistido, ¿no? Y demás. Otros grupos vulnerables, bueno, pues también hay poblaciones que por segmento de edad, los adolescentes, por ejemplo, fruto de este torbellino, que supone la adolescencia un tránsito entre la pubertad y la vida adulta. Entonces, el adolescente no es ni niño ni adulto. Y aquí ocurren una serie de cambios físicos, psicológicos, emocionales, de madurez, incluso hormonales, que generan todo un torbellino. Estos muchachos son altísimamente susceptibles durante esta etapa, y bueno, también pudiera haber un factor de riesgo. Ahora, de que si tenemos una pandemia, yo creo que sí hay una especie de incremento en la tasa de suicidio. Yo lo que creo es que tal vez ahora hay más registros. O sea, ahora disponemos de mecanismos estadísticos que nos permiten de alguna manera u otra registrar ahora que si conocer el motivo por el cual una persona se quita la vida, yo creo que eso es difícil. Es muy difícil, porque digamos que la persona se quita la vida, a no ser que dejara una carta y que esta carta no fuera el producto de algún estado específico mental en ese momento, incluso de eso pudiéramos dudar. Pero las razones casi siempre se las lleva el que se quita la vida. Claro. Ahora, tiene que quedar claro de que incluso el que lo hace no creo que quiera hacerlo, lo que quiere es dejar de sufrir. También existe lo que se llama el suicidio por imitación. Es este suicidio que se lleva a cabo por personas que tienen muchas vulnerabilidades emocionales y que tras el acto suicida de algún tipo de personas famosas al cual le deba algún tipo de seguimiento o admiración, bueno, pues pudiera terminar también haciendo lo propio. Creo que también algo que estuve viendo recientemente, y es un elemento a considerar a propósito del tema de las redes sociales, y discúlpame que retome con este tema de nuevo, es el hecho de que he visto una enorme cantidad de TikTokers o personas ahora llamados influencers. Algunos han perdido la vida en estos challenges, pero otros han quitado la vida porque simplemente ya no les interesa seguir viviendo. O sea, han tratado de llenar vacíos existenciales
con temas materiales que realmente no funcionan. Imagínate que vayas tú transitando en una calle donde hay un gran agujero y que de repente tú decidas llenar ese agujero para pavimentar y le colocas algodón. Colocas allí 2 toneladas de algodón y es posible que durante unas horas, días o quizás un par de semanas este algodón pueda amortiguar el golpe que digamos supone, ¿verdad?, caer en ese agujero. Pero no creo que sea el material idóneo, ¿verdad que no? Entonces, obvio que esto podría conducirte a que desde este punto de vista los influencers, la fama, las cosas a las que están acostumbradas termina generando temas depresivos y demás, ansiedad, porque no pueden lidiar con ese vacío que queda después de todo esto y sobre todo la gente que le da seguimiento a estas cosas, viviendo vidas que no son, subiendo cosas que quisieran quizás hacer entender a los demás que esa es la vida real, cuando la vida supone otro tipo de cosas. Ahora bien, sobre los síntomas que una persona pudiera expresar quizás previo a un suicidio, es algo importante que tú mencionaste, Saskia. Hace unos días a mí me tocó preparar una ponencia sobre suicidio para unos compañeros de mi trabajo, ¿no?, donde yo brindo servicios de salud mental. Y durante mi recopilación de información me tomé el tiempo, pues de entrar a YouTube y buscar justamente, creo que es algo que se puede conseguir fácilmente allí, las horas antes de las personas que se suicidaron. Y realmente lo que encontré fueron una serie de historias, porque así las quiero ver, que se suscitaban una tras otra de personas horas antes de quitarse la vida, semanas antes de quitarse la vida, días antes de quitarse la vida, meses antes de hacerlo, y eran personas que vivían una vida como tú lo decías, o sea, totalmente felices, se formaban fotos con los familiares, estaban compartiendo un trago, de manera que resulta tan chocante el hecho del acto como tal, que para las personas a su alrededor es sencillamente impactante. Entonces, si existen síntomas que yo pudiera decir que funcionan, a ver, como alarmas, alertas, sí, yo pienso que sí. Mira, un individuo que tenga algún padecimiento mental y que atraviese por una situación depresiva en un momento importante, debe ser una persona que requiera no solo del acompañamiento, sino también de la vigilia por parte de la familia, definitivamente. Pero ahí hay que hacer perdona que lo interrumpa, doctor, y es porque cuando habló del factor depresión, es muy importante que nos regale los síntomas de eso, porque hay personas que tienen depresión y no lo identifican. Claro. Y de la misma forma, a mí de verdad, vuelvo al mismo punto, me tocó hace, no sé, como unos 3 meses, estar detrás del, no sé si era coronel o capitán en La Esperilla, que se suicidó, y yo ese día, bueno, lo subí en mis historias, yo estaba llorando, yo estaba grave, porque estábamos en un tapón, y yo veo, obvio, el estruendo, ese fue de 2 tiros, y yo veo que ese carro no se mueve, y yo veo a esa persona que está delante de mí, ya, o sea, que estaba delante de mí, una persona normal, en una fila, en un tapón, y cuando yo pasé, que tuve que, obviamente, sacarle el cuerpo porque vinieron toda la policía y él se había suicidado, yo dije, conchole, ¿qué le habrá pasado? O sea, ¿qué pasó por la cabeza de esa persona antes de eso? ¿Qué pasó en su vida? ¿Cómo sus familiares? Para mí eso fue, yo no lo conocía, pero me chocó bastante verlo y estar ahí. Entonces, uno que pertenece a un círculo X o Y y que pertenecemos a una familia, ¿cómo podemos a veces detectar que ese familiar mío está depresivo? Porque a veces uno dice, no, él llora todos los días, o no quiere comer, o está muy delgado, o tiene problemas económicos, pero ¿cómo yo lo puedo identificar psicológicamente? Bueno, vamos a saltar un poquito a esta parte y luego ruego por favor que me recuerden donde me quedé para continuar hablando. Es que es muy fuerte son muchas cosas. Mira, lo primero es que la depresión es un trastorno que afecta el estado de ánimo de las personas. A diferencia de lo que muchas personas creen sobre el tema de la depresión y por obligación estar triste, es importante que digamos y establezcamos aquí de que una depresión no está simplemente matizada por la tristeza. Eso es importante. Existen 2 criterios clínicos diagnósticos para la depresión. Anoten, por favor. Uno es la tristeza y otra es la irritabilidad. De manera que personas que nunca han llorado posiblemente estén profundamente depresivos, expresando simplemente síntomas de irritabilidad, poca tolerancia, estallidos en ira y demás, cuando en el fondo lo que subyace es una depresión, un trastorno del estado de ánimo. Ahora bien,
La depresión no tratada podría escalar a estadios mucho mayores. De hecho, está el cuadro depresivo mayor, donde las personas allí ya tienen una serie de síntomas, ya tal vez de los criterios, ¿no? Entonces las personas pueden experimentar lo que se conoce como anedonia, que es la incapacidad de disfrute de las actividades diarias. Pueden presentar aumento o disminución del sueño, aumento o disminución del apetito, aumento o disminución de peso, dificultad para comenzar el día. Son estas personas que para levantarse en la mañana, por ejemplo, lo hacen con mucha dificultad, no quieren ir a trabajar, y que de repente ya sería en horario de las 10, 11 que van entrando en calor de acción, porque antes de eso están totalmente, digamos que entumecidos por lo que implica la misma afección. Existen otras depresiones, por ejemplo, que están establecidas incluso como la llamada depresión enmascarada, que esta se presenta básicamente con algunas sintomatologías físicas, como el dolor de espalda baja, que no parecería tener ningún tipo de razón física de ser, y que es más bien una especie de expresión somática del estado depresivo. Esto es importante que lo establezcamos así, de manera que cuando se habla de depresión, no estamos diciendo que depresión es igual a tristeza. Yo creo que es uno de los síntomas que la persona puede expresar. La irritabilidad es otro, y que bueno, definitivamente los dos criterios diagnósticos son ya, como he dicho, la irritabilidad y la tristeza, ¿de acuerdo? Y los criterios son, digamos, en su definición propiamente dicha, bueno, son los requerimientos que se deben de cumplir para establecer qué es esto lo que hay, no otra cosa. Básicamente entendido. Básicamente eso. Y con tanta información que hemos traído aquí hoy, realmente cada uno de los temas que hemos tratado necesitarían un episodio completo para desarrollarlos. Sí. Pero creo que nuestra audiencia se va quedando con una idea más clara Totalmente. de mucho de lo que aquí se ha hablado. Definitivamente. ¿Cómo? Y no es para cerrar porque tenemos todavía más tiempo, pero sí para ir como de cierta forma aterrizando un poquito. ¿Cómo mantenernos a flote? ¿Cómo identificar que tenemos algo en medio de este bombardeo de todo que tenemos ahora mismo? ¿Cómo mantenernos a flote? Antes de pasar a ese punto, y aprovechando que me acordé, debo de concluir con lo que en principio era tu preocupación de la sintomatología previa al suicidio. Ya te comenté de que en aquella investigación que estuve haciendo de recopilación de información para establecer lo que implicaba esta ponencia que tenía, me puse a ver las horas antes de estas personas y definitivamente eran vidas normales las que se entendía, bueno, pues tenían estas personas, y que esto es lo chocante, que personas que aparentemente estaban felices, bueno, pues terminaban su vida de una manera tan drástica y catastrófica, fatídica, ¿no? Fatídica, como lo que implica el suicidio. Que es bueno, destacar que el suicidio es una tragedia social y familiar. Ay, totalmente. O sea, definitivamente. Yo creo que los que se suicidan, si supieran. No, definitivamente. Y podemos verlo en personas que han sobrevivido al acto suicida y que posteriormente se muestran arrepentidos de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Otros lo vuelven a intentar, pero ya estamos hablando de condiciones mayores. Sí. Pero sí hay una sintomatología. Las personas de repente se pueden tornar tristes o irritables. Pueden empezar a hacer planes, por ejemplo, empiezan a regalar sus cosas, sus pertenencias, empiezan a organizar su vida de manera que tú sientes como que están haciendo una especie de despedida, a organizar las cosas, pero para que nada quede como pendiente. Es posible que algunos te digan, no, porque si yo no estoy, y son cosas sutiles que de alguna manera u otra podrían pasar por alto. Hay un elemento importante. Se dice que todo aquel que se suicida o que intenta hacerlo, en algún momento lo comunicó. Yo creo que de alguna forma esto puede ser cierto. El tema es que lo que pasa es que no tenemos una receptividad, que esta me refiero en términos de la escucha activa. Y la gente anda tan rápido hoy día que no tiene tiempo de detenerse a escuchar el diálogo interno. O sea, y de aquí el hecho de que muchas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido manejen luego el sentimiento de culpa. ¿Cómo fue que no lo noté? ¿Cómo fue que yo no me di cuenta, ¿no? Que esto iba a pasar? Y definitivamente que esto, bueno, pues deja también una estela de dolor en los dolientes. Otro síntoma que podría ser que se presente en personas que intentan quitarse la vida previo a ello es como, por ejemplo, conducir vehículos a altas velocidades, involucrarse en actividades que son peligrosas sin ningún tipo de temor, que son riesgosas y que nos hablan a nosotros de que puede existir algún tipo de falencia en ese momento, como actitud que no mide el riesgo. Exacto. Claro, esto puede ser un indicador de que la persona pudiera estar
estar llevando a cabo un tipo de situación. Eso yo le iba a comentar, doctor, perdona la interrupción, pero es que usted vino a traer demasiada información, entonces uno como que se emociona. ¿El tipo de suicidio les arroja a ustedes como especialistas algo sobre el estado conductual o psiquiátrico de la persona? Y lo digo porque, qué sé yo, hay personas que lo hacen con fármacos, hay otros que son así, con alta velocidad, como extremadamente arriesgados, mientras que hay otros un tiro, trágico. Exactamente. El tipo de suicidio, hay personas que lo hacen frente a familiares. Sí. Muy bien. Yo creo que de médico, o sea, es eso, como que el tipo de suicidio puede arrojarles algo. Yo creo que la motivación varía de una persona a otra. Okay. No es lo mismo quien se pega un tiro enfrente de la familia, que suele ser desgarrador, porque es hasta cierto punto un acto que deja un impacto emocional en los dolientes terrible y que lo suicida, como dices tú, porque de alguna manera es como hasta un castigo, ¿no? Lo que se pudiera aparentar. Un caso muy sonado de un médico, no voy a mencionar su nombre por si acaso sus familiares nos ven, que era compañero de mi mamá, que también lo es, que lo hizo en pandemia frente a sus nietos y su esposa. Sí, no me quiero imaginar qué ha pasado con ellos, pero es difícil para niños pequeños de 5 años, 9 años, una esposa frente, o sea, wow. Yo creo que las motivaciones uno pudiera construir a partir de un relato, ¿no? Que nos permite verlo como un producto de la revisión de los días previos y las circunstancias alrededor de la persona, pudiéramos tener una idea, pero creo que casi siempre se convierte en especulaciones, porque la verdad se la lleva a quien se va. Esto es una cosa importante. Claro, podemos tener un approach a esa realidad que pudo ser el motivo. En cuanto a que quién lo hace más, yo creo que el hombre tiene una tendencia a intentarlo quizás menos, pero lo logra más. Porque los métodos que utiliza son métodos mucho más agravados, son más contundentes. Fuerte, sí. La mujer lo intenta más, pero lo logra menos. El tipo de acto a partir del cual, por ejemplo, el hombre suele quitarse la vida puede ser, se pega un tiro, digamos que algunos suelen usar, por ejemplo, algún tipo de órgano fosforado, que es lo que se conoce como veneno, otros se ahorcan, pero definitivamente que los métodos, en términos de métodos, parecería que el hombre, a pesar de intentarlo menos, lo logra más por la elasticidad del método. Claro. En el caso de las mujeres, bueno, los métodos a veces suelen ser un poco, digamos, más sutiles. Las pastillas, un atracón de fármacos, algunos podrían utilizar quizás el uso de veneno, he visto casos de ahorcamiento, pero regularmente los métodos en el hombre son mucho más drásticos. Sí, hay una teoría que no creo que resulte sino básicamente un dato que puede ser interesante, y es que dice que las motivaciones en la mujer, digamos, que la lleva a tener este tipo de métodos más sutiles, si se quiere el término, es porque se preocupan mucho por cómo serían sus rostros vistos una vez que estuviesen en un féretro. Son aspectos que se discuten, ¿no? Y que posiblemente no son sino el producto de algunas teorías que plantean en términos de eso, nada que yo pueda decir que he comprobado. Porque como te dije, es un tema que siempre se va con quien se suicida, pero definitivamente el suicidio es una pandemia en este momento. Claro que hay mucho más registros en este momento, claro que hay mucho más visibilidad del suicidio y es más visibilizado. Creo que estamos frente a esa pandemia fruto del aumento de los casos, claro que con mayor registro, que hay grupos que son vulnerables, que el que se suicida no necesariamente quiere acabar con su vida, sino simplemente parar de sufrir, que el suicidio es una tragedia social y familiar que deja un dolor irreparable en los dolientes. Esto es así, y que hay una sintomatología que pudiera ser, digamos, indicador de que deberíamos estar alerta, ¿de acuerdo? Sí. Ahora bien, de cómo lidiar con el bombardeo de cosas, yo creo que, mira, es que yo no puedo hablar de una cosa específica. Yo creo que utilizar un término específico para esto no debería ser sino quizá la búsqueda de un término o un concepto transversal. Me refiero que cruce de un extremo a otro. Exacto. Porque que quizás no haya solo un término que nos permita a nosotros, digamos, decir que esta es la solución para lidiar con todo este bombardeo de información y de cosas que hoy día vivimos. Pero yo sí creo que el balance. Definitivamente. El balance y el equilibrio. Yo creo que estamos obligados, y yo lo digo así, a retomar lo básico. Yo creo que
Volver a los inicios. Sí, yo creo que sí. Creo que el hombre necesita desconstruirse para reconstruirse. Yo pienso que sí. Yo creo que es obligatorio. Incluso vivimos en una época donde, de alguna manera, no digo que derrota, es la sugerencia, pero que debe ser quizás enfocado el control y la regulación del ego. Yo creo que hay mucho de eso también. El otro día posteaba en mi página de Instagram una frase que dice que, mira, el ego no le interesa ser feliz. Al ego lo que le interesa es tener la razón. Y por eso las discusiones son estériles, la vida es banal, ya no discutimos para aprender o demostrar una verdad, sino para ganar. Y eso deja definitivamente un impacto, digamos, negativo, no deja ningún producto, digamos, sano. El otro aspecto es que la composición del concepto de felicidad hoy es tan complejo que se hace casi imposible lograrla, pero también el proceso de adquisición de esa felicidad, que está regularmente compuesta por temas materiales, hace que los individuos, por esta presión social colocada por una agenda social donde la parte de las redes sociales juegan un papel fundamental en esta sugerencia de cosas, así es. Al punto de que nos volvemos adictos a las redes sociales. Yo creo que esto nos marca una serie de pautas acerca de las vidas de otras personas que establecen comparaciones y individuos que tengan debilidades y vulnerabilidades y que ven esto como el norte a lograr la vida de esta persona. Entran en estos conflictos detonantes para las personas, y por eso es que no puedo decir que exista una única cosa preventiva, pero yo creo que el autoconocimiento, el balance, yo creo que volver al inicio, yo creo que esta fortaleza emocional de lo que somos, la resiliencia, en suma, mira, yo creo que definitivamente lo que se abre aquí es una puerta al hecho de que este balance muchas veces no puede ser logrado de motus propio. Las personas requieren ser guiadas para eso. Y yo creo que aquí es donde el profesional de la salud mental tiene un rol importante y un chance de aportar a la sociedad. O sea, las personas deberían tener la posibilidad de asumir en esta especie de reconocimiento de que tengo una falencia y de que ya yo necesito la intervención de un tercero neutral que me permita encontrar que es lo que está mal. O sea, el psicólogo no solo se debería de ir porque yo tengo un problema. Tú me preguntabas algo ahorita con respecto de cómo damos cuenta cuando la persona se va a suicidar o va a intentar hacer algo. Mira, yo te diré que cualquier tipo de gasto en atención de salud resulta para mí lamentable, porque lo ideal es la prevención. O sea, es probable que nosotros tengamos esa cultura. No es una cultura preventiva. Fíjate, y aquí salto de un tema a otro, perdón, es a propósito. Yo no sé si tú sabes el costo que tiene para el Estado Dominicano el tema de los accidentes de motor, de vehículos de motor. Yo te puedo decir que, según datos que he escuchado, está por encima de los 20,000 millones de pesos. Yo quiero que tú sepas que el costo día cama que tiene para el Estado Dominicano de un paciente que haya sufrido algún tipo de politraumatismo craneal severo como consecuencia del accidente de un vehículo de motor, eso es incalculable. O sea, el costo social, el costo económico, el costo familiar para aquellos que sobreviven y que luego quedan como una responsabilidad del Estado porque quedan, digamos, en condiciones que no pueden valerse por sí mismos, ya no pueden trabajar y son personas ya no productivas, que eso es otro costo también que tiene, eso es inmenso. O sea, pues yo quiero que tú sepas que lo que costaría hacer una campaña preventiva para trabajar directamente con el tema de la prevención de esto que para mí es una pandemia, definitivamente es pero muchísimo menor. Pero ¿qué hacemos? Invertimos en curar, y curar siempre será más caro. Es muy probable, por ejemplo, que en países de avanzada, vamos a poner el ejemplo, aunque distante, ¿verdad?, de los países nórdicos, es posible que en Noruega haya menos hospitales que lo que nosotros tenemos solo en la ciudad de Santo Domingo, pero aquí la gente se enferma más, porque allí la atención siempre será a evitar que la gente se enferme, por tanto la intervención en salud siempre será más costosa, pero nuestra cultura no es de intervenir, sino para tratar de subyugar lo que ya está hecho, ¿de acuerdo? Cuando pudiéramos tratar de evitar esa parte. Por consiguiente, entiendo que la gente debería de ir, aquí conecto con la idea que estaba tratando hace un ratito, de que la gente debería de ir al psicólogo hasta por prevención. O
O sea, yo tengo Totalmente. pacientes que han ido a mis servicios, por ejemplo, personas que han acudido donde mí simplemente con la intención de saber que todo está bien. Pienso que es porque algo sabe también, ¿verdad? Sí, claro, y quiere que algo otro se lo diga y claro. quiere tener el permiso para hacer algo. Pero bueno, eso es otra cosa que es parte del proceso. Ahora bien, me parece que lo idóneo es que la gente vaya hasta por profilaxis. O sea, la gente va a hacer el Totalmente. mantenimiento del vehículo, la gente va a hacerse una limpieza profiláctica o bucal, la gente va Examen de a mama. examen de mama, Exacto. pero la gente no Chequeo va al psicólogo. anual, No, la sí, gente, chequeo. Exacto. la gente no va al psicólogo por prevención. Y yo Es pienso verdad. que esto es un dato que, si bien es cierto, hoy día los servicios y la labor del psicólogo están más visibilizada, y de hecho el profesional de la salud mental, no solo de la psicología, y que la gente tiene una mayor facilidad para acudir, no es menos cierto que lo hace en estadios donde ya hay un problema, cuando lo que debería de haber es quizás Definitivamente. incluso, mira, no me estoy llevando bien en este sentido, y yo con mi pareja, o no me está yendo bien en mi intimidad, o mira, estoy teniendo problemas con mi compañero de trabajo. Tú tienes tales Noto, pensamientos, claro, yo me siento de estoy tal- como más triste de lo común, poco tolerante. Mira, tú sabes que yo pienso que será bueno hablar con un profesional de la salud mental, porque es importante también establecer aquí que hay mitos alrededor de este tema que Claro. impiden que la gente accese tan solo por no ser calificado o estigmatizado de cualquier otra forma. O sea, fíjate que la gente precisamente va al ginecólogo y tú ves una fila amplia de personas, de mujeres en este caso, que van allí, y todo el mundo sabe lo que va a pasar allá adentro y nadie siente vergüenza. Es más, Pero yo con el psicólogo. quiero que sepas que la gente, incluso he escuchado en algunos círculos, ¿quién es tu ginecólogo? Sí. Pero cuando tú vas al urólogo, incluso tú ves la fila del urólogo. Yo he ido al urólogo y créeme que tengo que hacer una fila enorme, que a veces me he desesperado y hasta me voy. Y allí todos estamos hablando con periódico en la mano, pese a lo que todo el mundo sabe que puede pasar al interior de Sí, ese consultorio. Sin embargo, la fila del psiquiatra y del psicólogo, aunque ya, claro, Sí, hemos proporción, mejorado, hemos mejorado en exacto. eso, sigue siendo todavía como de que si ya usted sale, ya puede entrar, o sea, porque Sí. la gente todavía vive esto desde el mito que ha rodeado siempre el tema de la salud mental. Claro, Y de que lo el que va ha al sido- psicólogo, al psiquiatra, claro, que está loco y que no sé qué. Claro, Ujú. históricamente el concepto de la enfermedad mental ha estado asociado en distintas sociedades a temas que van desde lo místico hasta lo vergonzoso. O sea, nadie Sí, así quiere, es. nadie, o sea, es como Que muestra esa vulnerabilidad. no, para en el ser nada. humano. Y hasta hace unos años aquí los pacientes psiquiátricos se ocultaban. Totalmente. Y tú te dabas cuenta que en esa casa hay como algo, pero no sé si no, incluso en algunos programas de televisión, personas que tenían 20 años encerrados simplemente por ser enfermos psiquiátricos, ¿verdad? Enfermos mentales en este sentido. Y yo creo que la gente debería acudir más en un tema Sí, sí, preventivo. así La como prevención la- siempre sí. será. Por eso te La decía, panacea, claro. en el mismo caso del suicidio, yo creo que apelar a las buenas relaciones familiares, a la buena comunicación, yo creo que eso es lo que se requiere al final del día. Doctor, definitivamente hay tres palabras que me gustaría que permanecieran y que se quedaran en la mente de todos los que nos regalan su tiempo, y es el tema de el autoconocimiento, el autocuidado e entender que gozar de salud mental es una constante, es un ejercicio constante, porque usted habló desde el principio de que se trata de un estado, de que hoy podemos estar bien, mañana podemos no estarlo, y dejarnos ayudar, abrirnos a la ayuda de especialistas es lo que nos va a brindar un bienestar, un balance y un equilibrio. Yo creo que aquí los medios de comunicación juegan un papel sumamente Preponderante, importante. claro. Yo creo que el concepto que decía, si me permites, hace un rato, de la felicidad, que hoy día viene enlatada y que tiene unos criterios muy distintos. Yo creo que era más sencillo cuando éramos más jóvenes. Era tan sencillo como que para mí era tan importante simplemente ver unas caricaturas, unos muñequitos, que yo disfrutaba eso. La gente ahora no tiene la capacidad Para de nada. estar donde está su cabeza. Su Sí, cabeza puede estar es en otro verdad. lugar y el cuerpo en otro Eso es lugar. O cierto. sea, Es que uno está vivimos durmiendo y está como que- maquinando. claro, como que el tiempo No para. se nos acaba. Y yo lo que creo es que es definir el hecho de que, mira, no hay que normalizar el sentirse mal, pero sí hay que entender que la vida es un devenir constante donde no siempre vamos a estar felices. De hecho, la felicidad como el orgasmo no son permanentes. Totalmente. La gente tiene y vive momentos de felicidad y debe aprender a vivir precisamente con aquellas cosas que son adversas. Yo creo que de eso se trata la resiliencia, de reponerte. Porque cuando le indilgamos, y aquí el peligro de las redes sociales, a las personas tratamos de ofrecerle y a través de las redes ofertarles estilos de vida tan connotados, gente que vive en un yate, en un avión, comprando cosas caras. Lo que le estamos diciendo a la persona es que eso es lo que tú Esa te es la mereces. felicidad. Esta es la felicidad. Y si tú no tienes eso, no vas a no ser vas a feliz. no vas a ser Y feliz. ese es el problema. Pero peor que eso, es que existen incluso
personas, no quiero decir que profesionales, porque yo me resisto a pensar que una persona estudie para hacer eso, se forme tanto tiempo para hacer eso, es hacerle sentir al otro que la felicidad es una cosa lograble, como que permanente. No es cierto. Todos tenemos el derecho a ser felices, pero existen personas que no tienen las competencias para hacerlo y deben buscar la asistencia para lograr un estado de felicidad, entendiendo que no es permanente, entendiendo que esto no es una constante de que todo el tiempo seremos felices, de que vamos a lidiar con momentos de pérdida, con momentos de triunfo, con momentos de tristeza, con alegría, y que se trata de vivir cada momento, que podamos con intensidad, y que si hoy perdimos, aprendemos de eso, y que si hoy ganamos, pues aprendemos de eso. Eso es algo. Claro. Entonces, al venderle a la gente la idea de que tienes que ser un victorioso, un competitivo por obligación, tienes que llegar a tener aquello, tú te mereces esto, la felicidad es aquello, mira, nada de eso es cierto. Tú llegas ahí y después sientes ese vacío, porque eso no era. Mira, yo he dicho que hay cosas que a la gente no le permiten ser feliz, que yo he visto en mi experiencia profesional. El hecho de que tú estés buscando una pareja para ser feliz, la felicidad no depende de un tercero. Que tú tengas que ser rico para ser feliz. Yo creo que lo más importante de la vida no cuesta dinero. Y si tienes que esperar a tener dinero para poder ser feliz es porque tienes un problema de autoestima muy probablemente. ¿De acuerdo? Wow. El hecho de que tú estés interpretando que el control de los demás y de todas las circunstancias a tu alrededor te dará felicidad, eso solo provoca desgaste. ¿De acuerdo? O sea, si tú también quieres cambiar a las demás personas, yo te sugiero que cambies tú. Gracias, De eso se gracias. trata. De eso se trata. De eso se trata porque la vida es muy breve como para complicarse. Hay que tratar de vivir cada momento con lo que implica, con lo que tenemos. Yo creo que en este punto es importante que diga que la felicidad para mí, desde mi punto de vista, es como el resultado de ese balance que debemos tener entre disfrutar lo que tenemos y tener tolerancia para aceptar lo que no tenemos y poder vivir con eso. Hasta lograrlo o hasta sencillamente entender que no es lo que nos conviene, definitivamente. Bueno, nuestra audiencia, señora, ha sido un episodio yo creo que imperdible. No, esto está... que nos ha aportado mucho a todos. Yo creo que nos podemos poner los zapatos de muchas personas con los temas que se han tratado aquí el día de hoy. Un llamado, señores, como lo dice el doctor, a la prevención de la salud mental. No hay que esperar que nos pase algo, que tengamos algún síntoma, ni nosotros, ni un familiar, ni un ser querido, para ir a consulta. Debemos tratar de normalizarlo. También una parte importante, el balance, que lo mencionó, volver ese balance y desconectar. Sí, eso yo es porque para es una de hecho, estrategia buena. Claro, un estudio reciente en una universidad de Bath en Inglaterra habló de los beneficios que se obtiene tan solo con una semana desconectado de este aparato. O sea, los beneficios incluso cardiovasculares, emocionales, psicológicos que puede tener desconectarnos un poco de esto, porque el problema ahora es que si no estamos conectados no estamos en ningún lugar. O sea, si no tienes red, si tú no tienes señal, tú no estás en ningún sitio. Se siente morir, acuerdo, o sea, una ansiedad extrema. Ese va a ser el tema del próximo episodio. Por favor, vamos a tener sus accesos, doctor, porque yo creo que se le va a llenar la consulta. No lo asedien. No, está demasiado llena. Por favor, no lo Siempre asedien. está llena. Pero por favor, sus redes sociales. Bueno, gracias. Mis redes sociales son una única, es Instagram. Y esto porque debo reconocer que es una forma también de llegar a la gente y aportar. Claro, para los que no podamos tener un número en su agenda. Claro, además de que si una persona que conozco, que el que no está en Instagram no existe. Pero realmente, bueno, mis redes son dr.Andy Núñez. Allí creo que hay cosas que pueden servirnos. Están hechas con muchísima pasión y con mucho amor, intentando ofertar algo y dar algo de lo que hemos recibido. Así mismo como todos los argumentos que hemos recibido el día de hoy. En definitiva, nos queda más que claro que conceptos como el autocuidado, amor propio, pero sobre todo
dejarnos ayudar de los especialistas e ir a la fuente como solución a cada una de las problemáticas de la vida siempre nos va a brindar ese bienestar y esa salud mental que todos anhelamos. Dejémonos ayudar, busquemos este tipo de canales formativos que nos documenten, que nos brinden conocimiento, entendiendo que nada, que se trata de un estado, que hay altas y bajas y que con especialistas de la talla del Dr. Núñez, con Papá Dios, la fe, herramientas que nos liberen, pues lo podemos lograr. Así es. Gracias por la doctor. invitación. Gracias, doctor, Gracias de todo por- corazón. Que se repita, por favor, ¿eh? Claro que sí, se claro repita. sí. Nos vemos en un próximo episodio Gracias. de A Duras Peña Podcast. Hasta una próxima. A Duras Peña Podcast llega a ustedes en nombre de Cara Bonita, Austria Variedades, Smart Idea Comunicación Estratégica, Esquina Mujer, GP Mantenimiento and Services, Tapparella Dominicana, Remington y Brand Light.